Estimados estudiantes, vamos a trabajar esta semana recordando las medidas de dispersión y posición. Habíamos estado trabajando en marzo, los primeros días de clase, con estas variables, con estos conceptos, y ahora los estamos retomando tal como lo hicimos en la clase de la semana pasada. Recordemos que cuando hablamos de medidas de dispersión, son aquellas que nos entregan información sobre cuán alejados se encuentran los datos dentro de una distribución, qué tan dispersos son. Y las medidas de dispersión son el rango, la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Partamos trabajando entonces con el rango o recorrido que se le llama también. Y el rango es el valor máximo menos el valor mínimo dentro de una distribución. Por ejemplo, tenemos las siguientes notas y se nos pide calcular el rango. Entonces nosotros decimos nuestra nota máxima es el 7 y nuestra nota mínima es un 4,9. Por lo tanto, nuestro rango es 2,1. Nos vamos ahora a la desviación media. La desviación media es aquella que nos indica qué tan alejados se encuentran los datos respecto al promedio. ¿Ya? ¿Qué tan alejados están los datos respecto al promedio? Si nosotros comparamos dos distribuciones y nos piden ver en qué conjunto los datos están más cerca del promedio, es aquella que tenga menor desviación media. ¿Cómo calculamos la desviación media? Es el promedio de las distancias de cada dato respecto al promedio. Es decir, sumamos los valores absolutos de cada dato menos el promedio y lo dividimos por el total de datos. Ejemplo, tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, ya, y tenemos que sacar la desviación media. Como la desviación media es cada dato menos el promedio, vamos a necesitar calcular el promedio primero. Para calcular el promedio sumamos 9 más 3 más 8 más 8 más 9 más 8 más 9 más 18. Dividimos en 8 y eso nos da un promedio de 9. Luego aplicamos, ¿cierto?, nuestra fórmula para la desviación media y sería valor absoluto de primer dato menos el promedio más segundo dato menos el promedio más tercer dato menos el promedio más cuarto dato menos el promedio más el otro dato menos el promedio más el otro dato menos el promedio más siguiente dato menos el promedio más siguiente dato menos el promedio. Y eso dividido en el total de datos, que son 8. Eso es 0. 3 menos 9 es menos 6 y como está en valor absoluto, eso es 6. 8 menos 9 es menos 1 y como está en valor absoluto, eso es 1. 8 menos 9, 1, lo mismo. 9 menos 9, 0. 8 menos 9, menos 1, valor absoluto, 1. 9 menos 9, 0. 18 menos 9, 9. Y eso dividido en 8. Luego decimos 6 más 1 más 1 más 1 es 9, más 9 es 18. Y 18 dividido en 8 es 9 cuartos. Y 9 dividido en 4 es 2,25. Ahí tenemos calculada nuestra desviación media. Recordemos ahora nuestra desviación estándar. Dentro de las medidas de dispersión, esta es la más importante porque nos permite saber qué conjunto de datos es más parejo, qué conjunto de datos es más homogéneo o qué conjunto de datos es menos disperso o más disperso. Aquel conjunto que tenga menor desviación estándar es aquel conjunto donde los datos son más parejos, son más homogéneos o menos dispersos, como nosotros lo queremos decir. En el ejemplo que vimos en la clase, observábamos las notas de dos alumnos y ambos tenían el mismo promedio, pero teníamos que elegir cuál tiene un mejor rendimiento. A pesar de tener el mismo promedio, podemos decir que tiene un rendimiento más estable o más parejo o más confiable
aquel alumno o aquel conjunto de datos cuya desviación estándar era más pequeña. Recordemos, la fórmula para calcular la desviación estándar es la raíz de la suma de cada dato menos el promedio al cuadrado, ¿cierto? Y eso dividido por el total de datos. Si ustedes se acuerdan, la varianza es exactamente lo mismo, pero sin la raíz. Entonces usted puede calcular cualquiera de las dos primero y luego o le trae la raíz o no le coloca la raíz, depende de lo que esté calculando. Calcule desviación estándar para el siguiente conjunto de datos. Entonces lo primero que necesitamos hacer es calcular el promedio. El promedio entre el primer conjunto de datos, y ustedes lo pueden ir calculando, tenemos el 9 más el 8 más el 8 más el 9 más el 8 más el 9 más el 5. Dividimos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos da 8 el promedio. Veamos en el segundo conjunto cuánto nos da el promedio. Tenemos 5 más 8 más 12 más 9 más 1 más 9 más 5. 49 si dividimos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos queda 7, ¿cierto? Verifiquemos que estén bien nuestros promedios. El de arriba era 9 más 8 más 8 más 9 más 8 más 9 más 5 dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Promedio es 8. Entonces vamos a sacar la desviación estándar de cada uno de ellos. El primero entonces va a ser, al final vamos a colocar la raíz, vamos a hacer solo el cálculo primero. 9 menos 8 al cuadrado, más, tenemos ese listo, 8 menos 8 al cuadrado, ¿cierto? El dato menos el promedio. 8 menos 8 al cuadrado, más 9 menos 8 al cuadrado, más 8 menos 8 al cuadrado, más 9 menos 8 al cuadrado y más 5 menos 8 al cuadrado. Y esto dividido en la cantidad de datos que tenemos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso es 9 menos 8 es 1, al cuadrado es 1. 8 menos 8 es 0. 8 menos 8 es 0. 9 menos 8 es 1. 8 menos 8 es 0. 9 menos 8 es 1 y 5 menos 8 es menos 3 y al cuadrado es 9. Y eso dividido en 7 va a ser 1 más 1 es 2, más 1 es 3, más 9 es 12. 12 dividido 7. Si nosotros queremos anotar eso en decimal, nos queda 1,7. ¿Ya? Y veamos, ahora que nos falta, sería colocar la raíz. Raíz de 1,7. Luego, el segundo ejemplo sería 5 menos 7. Vamos a dejar la raíz, la ponemos al final. Al cuadrado más 8 menos 7 al cuadrado más 12 menos 7 al cuadrado más 9 menos 7 al cuadrado más 1 menos 7 al cuadrado más 9 menos 7 al cuadrado más 5 menos 7 al cuadrado. Y todo eso dividido en el total de datos, que son 7. Entonces nos queda 5 menos 7 es menos 2, al cuadrado sería 4. 8 menos 7 es 1, al cuadrado sería 1. 12 menos 7 es 5, al cuadrado es 25. 9 menos 7 es 2 y al cuadrado es 4. 1 menos 7
es menos 6 y al cuadrado es 36. 9 menos 7 es 2 y al cuadrado es 4. Y 5 menos 7 es menos 2 y al cuadrado es 4. Y eso dividido en 7. Sería 4 más 1, 5 y 25 son 30, 34, 40, 70, 78. Dividido en 7. Entonces, si nosotros lo queremos dejar como decimal, sería 78 dividido en 7. Y nos da 11, aproximadamente, 11,1. Entonces, la desviación estándar es la raíz de 11,1. Uno nos dio raíz de 1,7 y el otro raíz de 11,1. No es necesario que lo calculemos, solamente lo dejamos expresado con la raíz. Si ustedes observan claramente, el primer conjunto de datos tiene una desviación estándar más pequeña. Por lo tanto, ese conjunto es más homogéneo. La varianza es una representación elegante de la desviación estándar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no va con la raíz cuadrada o está en la misma unidad en la que nosotros estamos trabajando los datos. Entonces, si nosotros nos acordamos, sería exactamente lo mismo, pero sin la raíz. En el ejemplo anterior, entonces, si nosotros quisiéramos calcular la varianza, acá sería el 1,7 sin la raíz y acá sería el 11,1 sin la raíz, ¿cierto? Que es el mismo ejemplo que hicimos anteriormente. Eso respecto a las medidas de dispersión. Y nos vamos a recordar ahora las medidas de posición, ¿cierto? Y es ver qué posición ocupa, ¿cierto? Un porcentaje o un grupo de elementos dentro de una población. Cuando hablamos de medidas de posición, son aquellas medidas que dividen al conjunto de datos en el mismo número de individuos, pero los separan como en grupos, ¿ya? Obviamente tenemos que primero ordenarlos de manera creciente o decreciente, siempre se usa más de manera creciente. Y estas medidas son los cuartiles, significa que estamos dividiendo el conjunto en 4 partes iguales, en 4 cantidades de elementos iguales. El quintil estamos dividiendo a la población en 5 partes iguales. Los deciles estamos dividiendo en 10 partes iguales. Los percentiles estamos dividiendo en 100 partes iguales. Entonces, los cuartiles son 25%, 50%, 75% y 100. Los quintiles son 20, 40, 60, 80 y 100. El decil 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y el percentil va de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 1 en 1. ¿Cómo calculamos estas medidas? Igual que el cálculo de los porcentajes. Por ejemplo, si queremos calcular los cuartiles, ¿cierto? Tenemos que nuestro conjunto dividirlo en 4 partes iguales. Y ahí tenemos primer ejemplo y dice, calcule el tercer cuartil. Tercer cuartil, si estamos dividiendo en 4, sería 75%. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que decir, si estamos buscando el tercer cuartil, ¿y cuántos datos tenemos en total? Tenemos 3, más 6 son 9, más 2 son 11, más 15 son 26, más 5 son 31 y más 4 son 35. Tenemos en total 35 datos, ¿ya? Y queremos ver en qué datos se encuentra el 75%. Entonces estamos calculando el cuartil 3. Entonces queremos decir 3 por nuestro total de datos, que son 35, y eso lo estamos dividiendo en 4. Esa es la fórmula que aparece ahí, que no es otra cosa que decir nuestro 35 es el 100% de los datos y queremos encontrar el 75%. ¿Cuántos datos son? Si usted se acuerda del cálculo de porcentajes, significará que el X va a ser 35 por 75 dividido en 100, ¿cierto? Si usted el 75 y el 100 lo simplifica, eso es 3 y esto es 4. De ahí sale la fórmula. Entonces sería 3 por 35. 3 por 35 son 105 y eso lo dividimos en 4. Nos da 26,25. Siempre aproximamos hacia arriba y sería 27, pero no es que 27 sea el tercer cuartil,
sino que es el dato número 27, ¿ya? Entonces decimos, hasta aquí llevamos 3, hasta acá llevamos más 6 son 9, más 2 son 11, más 15 son 26, y ahí todavía no llegamos al dato 27, entonces acá más 5 es 31. Aquí nos pasamos al dato número 27, es decir que nuestro 75% está ahí. ¿Y qué significa? Que hay un 75% de individuos que tiene una nota igual o inferior a 6. Si queremos calcular los quintiles, ¿cierto? Misma fórmula, solo que dividimos en 5. Si queremos calcular el segundo quintil, el K es 2. Si queremos calcular el tercer quintil, el K es 3. O lo puede hacer con la regla de 3 para calcular porcentajes, como usted prefiera. Y lo primero que debemos hacer es ordenar los datos. Acá tenemos 20 datos, pero hay que ordenarlos de menor a mayor. Siempre ordenados. Y los deciles van de 10 en 10. Ya, por lo tanto, dividimos por 10 o ocupamos la regla de 3 simple. Aquí están ordenaditos de menor a mayor en una tabla. Lo vamos a realizar. Dice sexto decil. Sexto decil significa 60%. ¿Ya? En la fórmula sería, si es sexto decil, sería 6 por nuestro total de datos, que es n. En este caso es 1 más 16 son 17, más 8 son 25, más 15 son 40, más 10 son 50, 56, 59, 67. Revisemos de nuevo. Siempre que usted haga estos cálculos, vaya revisando. Tiene 17, luego tiene 8, luego tiene 15, luego tiene 6, luego tiene 3, luego tiene 10 y luego tiene 8. 67 datos son en total. Entonces sería 6 por 67 y eso dividido en 10. ¿De dónde sale esto? De la regla de 3. Nosotros decimos tenemos 67 datos que corresponden al 100%. Entonces, el 60%, ¿cuántos datos son? Y usted se acordará que eso es lo mismo que decir 67 por 60 dividido en 100. Pero resulta que eso se simplifica y queda 67 por 6 dividido 10. Y eso nos da 6 por 67, 402 dividido 10. 40,2. Siempre aproximamos para arriba porque si no vamos a dejar alguno que está en ese grupo, lo vamos a dejar fuera. Aproximamos a 41. Las medidas de posición indican que siempre son el dato superior. El grupo está siempre por debajo de ese elemento. Pero el 60% no es el 41, es el dato que está en la posición 41. ¿Ya? Entonces nosotros decimos ahí tenemos 1, acá tenemos 17, 25. Si le sumamos 15 llegamos al 40, no hemos llegado al 41. Y acá nos pasamos al 46. O sea que el dato 41 está aquí. ¿Cierto? Entonces nosotros podemos decir que el 60% de los datos es menor o igual que 8. Esa es la interpretación. Y los percentiles, exactamente lo mismo, solo que dividimos por 100. Si le dice percentil 70, 70%. Si le dicen percentil 90, 90%. Percentil 35, 35%. Nos vemos, chicos, en la clase del día jueves o del día viernes, dependiendo del curso. Y los invito a ir trabajando la guía para ir poniendo en práctica lo que vieron aquí en el video o lo que vimos la semana pasada en la clase. Nos vemos.